lugar sentado, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Es un gran placer para mí estar en esta calificada audiencia. Agradecer al señor decano, a los amigos de la Fundación Humberto Volando, a los que les deseamos el mayor de los éxitos en estos emprendimientos duros. Cuando se crean instituciones siempre hay un momento fundacional extremadamente complejo, difícil de afianzar y de asentar, pero seguramente la representatividad de nuestros amigos y la importancia de la temática y la búsqueda de caminos que seguramente emprenderán hace que estemos todos confiados que vamos a tener un aporte importante al desarrollo del pensamiento sobre un tema tan importante para el país. Hablar de los temas de los conflictos agropecuarios cuando uno ha trabajado muchos años tratando de hacer historia agraria de la Argentina es difícil, porque a pesar que acá hay muchos jóvenes universitarios que por su edad seguramente lo desconocen, los conflictos en el tema agrario argentino y particularmente los conflictos rural-urbanos nacen ya desde la época de la colonia, ¿no? Donde allá en aquella lejana época donde se disputaban el precio del trigo, si se importaba o no se importaba trigo, hasta que el país estuvo en condiciones de generar sus propios productos, y en el nacimiento de algunos de los productos principales nuestros también se desarrollaron importantes conflictos entre los intereses de los productores agropecuarios y los intereses de los consumidores, como fue el clásico caso de la carne, ¿no es cierto?, en su momento, desde el comienzo del siglo XX, o conflictos con economías regionales. En su momento fue muy conflictiva toda la relación con el azúcar en las primeras décadas del siglo XX, etc. Pero lo importante para ir rápidamente al tema de hoy es sobre todo insistir que a partir de la crisis del 30, la complejidad de la trama institucional argentina, del Estado argentino sobre el sector agropecuario, fue haciendo que a partir de la crisis el Estado tomara mucha más injerencia en temas estratégicos, entre lo que estaban sobre todo políticas vinculadas con el uso diferencial de tipos de cambio, tendientes particularmente a regular los problemas de la economía agraria de manera tal de poder garantizar en el momento del derrumbe de precios agrícolas internacionales la sobrevivencia de una cantidad de productores y también, por qué no decirlo, la sobrevivencia de la renta del suelo, que era importante para una serie de sectores propietarios. Estos procesos, que en el año 32 determinaron la creación de la Junta Reguladora de Granos, se complejizarían notablemente en la década de 1940 a raíz de la Segunda Guerra Mundial, que provocó, junto con otros factores internos, una caída muy importante en la producción agrícola argentina, y que también, donde el Estado, a partir del viraje producido desde 1942-43, tuvo una alta injerencia en el manejo de los tipos de cambio diferenciales hacia el sector agrícola particularmente, y la transferencia de excedentes en forma significativa hacia consumidores urbanos y hacia otros sectores de la economía, particularmente vinculados con el desarrollo industrial nacional, que se daba fuertemente con la urbanización creciente. ¿Por qué es importante esta década? Porque esta década marca un momento donde, de alguna forma, desde el punto de vista económico, y por qué no decirlo político, el sector agrario o el sector argentino pierde centralidad. Es decir, deja de ser un sector decisivo en la vida nacional desde el punto de vista de su peso político-económico, y pasa a estar subordinado de alguna forma a una magma de intereses nacionales en los cuales no ocupó nunca más el peso que había tenido hasta la década del 30. Y esta cuestión es muy significativa, porque si bien esto además fue acompañado de la caída muy fuerte de la producción agrícola argentina, entre 1942, por lo menos en 1956-57, que marcó un fuerte proceso agrícola, tecnológico del sector y demás, por una serie de razones que no tenemos tiempo de analizar en detalle, de alguna forma configuró un mapa nacional, social, político diferente. Y además tuvo la particularidad que fue
acompañado por un proyecto político del primero y segundo gobierno de Perón, que de alguna forma identificó una mirada sobre el sector agrícola de sectores urbanos y fijó una serie de imágenes fuertes en el manejo de la política agropecuaria. Estos procesos, que tuvieron un viraje brusco a partir del 55-56, del plan Prebisch en adelante, etcétera, donde en el análisis que Prebisch hacía como salida de los problemas del país se planteaba fuertemente la necesidad de revitalizar fuertemente al sector agropecuario, de generar un gran cambio tecnológico y un gran desarrollo de la producción, y que en el año 57 confluyeron en la creación del INTA como mojón importante en este sentido, que era un esquema internacional aplicado a las condiciones locales tendientes a generar justamente condiciones de desarrollo tecnológico de otro nivel. Porque Argentina en estas décadas, desde parte de la década del 30, toda la década del 40 y comienzo del 50, en momentos en que retrocedía productiva y tecnológicamente, el mundo había generado grandes procesos de cambios tecnológicos agrícolas. Entonces, existía a nivel internacional una gran disponibilidad de tecnología disponible para los países de clima templado como los nuestros, y justamente la idea del INTA, como de organismos similares que luego se crearon en el resto de América Latina, era tener como grandes convertidores de esta tecnología internacional disponible e incorporarlos de alguna forma al proceso productivo agrario. Pero cuando esto, mientras se genera este proceso y se empieza a recomponer el sector y había habido señales previas también en el último periodo de Perón, inclusive además fábricas de tractores, y empezaban cambios en esta dirección, porque los problemas habían sido severos. Habíamos tenido en el 51-52 una combinación de sequía parecida a la del año último, con esta caída previa de la producción, y habíamos tenido que comer, los que tenemos esta edad nos acordamos, algunos de pan negro, cosa que en la imagen de la época no tenía las mismas características saludables que tiene hoy en día cuando hablamos de este tipo de pan, ¿no? Para los argentinos fue una gran ofensa no comer el pan blanco tradicional. Entonces habíamos llegado a un momento muy límite, y de ahí hubo un despegue realmente importante, sistemático y continuo. Para decirlo una sola vez, de aquí en más se inicia una cuestión pública-privada que va a hacer que a lo largo de décadas la producción agrícola pampeana, particularmente en este caso que estamos hablando, tuviera siempre un sostenido nivel de cambio tecnológico. El cambio tecnológico no es, como dicen algunos, que se generó por el 1 a 1 en la década del 90, etcétera, sino que el cambio tecnológico y el crecimiento de los rendimientos fue constante, en idas y venidas, pero fue un proceso continuo de incorporación de híbridos, de variedades mejoradas, de mecanización, de desarrollo de fertilización, herbicidas, fungicidas, etcétera, etcétera, que atraviesa, ¿no es cierto?, los últimos 60 años de la vida agrícola pampeana. Mientras teníamos esto por un lado, sin embargo, comenzaba un nuevo tipo de puja entre los distintos sectores de la vida nacional alrededor de los precios para los productores agrícolas. ¿Por qué? Porque la producción agrícola pampeana, y esto es muy importante que lo entendamos, tiene una característica que es estructural, que va más allá de la buena voluntad o mala voluntad de los gobiernos, y que está detrás de todo, y que luego dependerá de las políticas gubernamentales, pero que es un tema objetivo, que tiene un triple rol. Por un lado, genera una parte importante de los bienes básicos del consumo de los habitantes de la Argentina: carne, pan, leche, trigo, derivados, oleaginosas, etc. Esto representa una parte importante del gasto en canasta básica y salarial, y por lo tanto este destino hace que el precio de los alimentos generados por los productores agrícolas siempre sea un tema extraordinariamente delicado. La segunda cuestión es la de proveer divisas en gran medida al país. Hasta no muchas décadas atrás, el agro generaba el 80% de las divisas que permitían que el conjunto de la economía nacional funcionara. Y esta cuestión era estratégicamente clara. Y el tercer rol, que ha variado por periodos, era ser un aporte fiscal de cierta importancia cuando se aplicaban impuestos a las exportaciones. Dicho muy rápidamente, los impuestos a las exportaciones